Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo encuentro del mes de la fotografía organizado por el Centro de la Imagen, Fotoimagen y la Fundación Imagen 83. Para nosotros es de particular significación y alegría tener la presencia de todos ustedes acompañándonos en esta noche y lo mejor es tener a Valentín Colón y a Leo Salazar quienes nos van a acompañar para hablarnos de drones en República Dominicana, historia y aplicaciones. Una herramienta tecnológica que francamente está en un uso extensivo, ya sea con fines profesionales, con fines de ocio, recreativos, y creo que es un buen momento para que podamos conocer estas herramientas por dos expertos como son Leo y Valentín, a quienes doy la bienvenida. Primeramente vamos a comenzar con Leo. Leo Salazar es fotógrafo, productor de documentales y cortometrajes dominicanos, busca mostrar el universo dominicano con matices expresionistas y valor documental. Dedicado a las ciencias naturales, cuenta con 10 años de experiencia como investigador y curador de las colecciones de mamíferos y reptiles en el Parque Zoológico Nacional de la República Dominicana del año 77 al 87, donde también fue editor de la revista de divulgación Zoodom y colaborador en la creación de afiches y materiales de difusión de esa organización. Estudió la fotografía de manera autodidacta, pero sistemáticamente estudiando textos de Ansel Adams y otros importantes artistas del lente. Trabajó en proyectos comerciales con Max Rodríguez, quien fue su mentor en la producción fotográfica en un estudio comercial profesional, el laboratorio fotográfico, el uso de cámaras de gran formato y técnicas de iluminación. Realizó su primera exposición individual durante el 1986 con motivo de la celebración de los primeros 10 años del Parque Zoológico Nacional, donde puso en Casa de Bastida la serie Retratos de Animales. Leo hace años que enfoca su mirada a los paisajes de Bahía de las Águilas y Bahía de las Calderas y sus dunas, produciendo un ensayo visual basado en temas de esa región particular. Leo participó en un sinnúmero de exposiciones, de las cuales recordamos Fotoimagen 2012, exponiendo de manera colectiva, con la serie titulada Fototrópicos, presentada en la Galería Boden, teniendo gran acogida de público y una excelente respuesta comercial. Esa exposición fue individual, pero ha participado en varias colectivas, como son la 27ª Bienal Nacional de Artes Visuales, y también presentó una exposición en el 2013 de imágenes de blanco y negro en el Centro Cultural Perelló junto a obras de la pintora Julia Castillo en una exposición titulada Las Salinas a blanco y negro y a color. Leo, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas palabras, pero Leo es fotógrafo y bueno, pues vamos a hablar de drones esta noche. Déjame ver si... Yo quiero hacer un pequeño recuento de la fotografía aérea, desde el punto de vista de la aeronáutica en sí, porque la fotografía aérea evidentemente viene de volar cámaras en aviones, y hay algunos temas que son sumamente interesantes para nosotros los dominicanos, debido a nuestra influencia en la aeronáutica militar de los Estados Unidos, y por consiguiente les voy a hablar un poco de eso. Te voy a compartir mi pantalla para comenzar a ver. Cualquier pregunta que vaya surgiendo la pueden escribir por el chat que está habilitado para todos los participantes. Ok. Porque es como... No se ve nada de pantalla mía, ¿verdad? No. Ok, porque esto se le ocurrió ahora pedir todas las cosas del mundo. Vamos a ver cómo yo acelero este proceso.
Nada, no quiere compartir pantalla. Bueno, aquí está, ya sí. Entonces, No, no sale nada, Leo. nada, aún. No, ahora sí. Ok, bueno, pues la fotografía aérea en República Dominicana viene principalmente naciendo como parte de lo que es la aviación militar, porque la aviación militar originalmente era un arma de reconocimiento y defensa de la infantería principalmente. Y ahí nace la fotografía aérea de índole militar. En la aviación civil nace desde el punto de vista de lo noticioso y de la parte de documentales. Y eso pues es lo que más o menos a donde llegamos hasta hoy. Yo debo acotar que en la aviación militar, reconocimiento y fotografía aérea, quiero hacer esta pequeña cita de un libro sobre la historia de la aviación de los Marines en el Caribe, haciendo esta nota de que en el 1912 el primer teniente Alfred Cunningham se vuelve el primer Marine que voló en un avión. El jefe de él, para todos los que han visitado Miami y los que los visiten a Miami en el futuro, la avenida número 42 del sur es la Lejeune. El teniente general Lejeune era el jefe de Cunningham. Y Lejeune manda a Cunningham, cuando abre la Primera Guerra Mundial, a aprender a volar y a combatir en aviones para traer esa información y ese adiestramiento desde Europa a América y enriquecer a la aviación norteamericana, que en ese momento no estaba combatiendo porque no existía. Esa arma de vuelo de militar comienza precisamente en el Caribe con la guerra Américo-Española, y tanto Puerto Rico como República Dominicana, como Haití, Jamaica, Cuba, hasta el Istmo, hasta Centroamérica. Los Marines fueron quienes combatieron en esos años, aquí en el 16, etcétera, se fueron de Cuba en el 20, etcétera. Bueno, pues todo el sistema de guerra aérea, los Marines la desarrollan en nuestras islas, precisamente con ese teniente Cunningham, que cuando muere, o no muere teniente, muere coronel, teniente coronel, pero toda esa experiencia de esa fuerza aérea se hace en nuestras islas. El aeropuerto existía donde está más o menos la Policía Nacional, y en el Leopoldo Navarro, esquina 27 de febrero, donde después estuvo el Aeropuerto General Andrews. Ahí estuvo la primera base de los aviones de los Marines, y en el Iguamo había una base donde llegaban los hidroplanos de los Marines. O sea que nosotros tenemos una influencia sobre el poderío aéreo norteamericano, porque ese poderío se desarrolló, sus técnicas se desarrollaron aquí. En ese tiempo los Marines volaban ese avión, un JN4 Jenny. Ese era el avión que ellos volaron, y ese avión se hizo sumamente importante para la evolución de la aviación, que fue el elemento en que se adiestró y se desarrolló las técnicas aéreas que se usan aún hoy. Ese es el general John Archer Lejeune, fue el 13º comandante de los Marines, el primer comandante de los Marines que dirigió una división de la infantería del ejército norteamericano. Él fue el primero que entró en Alemania cuando la capitulación, al mando del ejército. Los Marines no son del ejército. Asimismo, obviamente, habiéndose formado dentro de la influencia de militares con un pensamiento muy visionario sobre el poder de la aviación, ya sabemos quién, el general Trujillo, al salir presidente de la República en el 30, muy pronto, con el decreto 283, crea el arma de aviación del Ejército Nacional en el año 32, manda unos pilotos dominicanos que no eran pilotos, manda unos aviadores a formarse en La Habana, en la Escuela de La Habana de Aviación, y vienen para República Dominicana, donde se compran 3 de esos aviones, los Vogue DC-1, SU-3,
Se compraron 3 de esos aviones por la suma de $120,000 en esos años. Eran unos aviones hipermodernos y así comienza la aviación militar dominicana. Lo cual era algo muy visionario para aquel tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Ese avión, algo que parece es muy fantasioso, muy extraordinario, la mezcla de un helicóptero con avión, se llama Aerogiro de la Cierva. El ingeniero de la Cierva era un español visionario, muy experimentado, que diseña y construye el Aerogiro, y ese es el modelo C-30, que ese avión lo trajo a República Dominicana el mayor Enrique Valverde, y yo tengo una fotografía del general Trujillo el día de su toma de posesión con el mayor Enrique Valverde, con el luego general Mélido Marte volando encima de ellos dos. Eso nunca se fructificó, esos aviones nunca se compraron, el mayor Enrique Valverde muere poco después, y bueno, pues la aviación toma otro rumbo. Pero para que ustedes vean cómo la aviación, cuando uno va subiendo a la Máximo Gómez, que llega atrás de la Torre Popular, esa callecita, el mayor Enrique Valverde tiene esa participación en la aeronáutica militar dominicana. En términos de aviación civil, noticiosa y documental, este es un testimonio de un gran amigo, el señor Leo Espinal, me contaba que en el aire, en 1955, a raíz de la inauguración de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, Max Poe, un célebre, muy respetado fotógrafo dominicano, tiró foto fija en un bimotor de la Fuerza Aérea Dominicana, de la entonces Ciudad Trujillo, de la Feria de la Paz, etcétera. Le voy a enseñar 2 o 3 fotos. En ese tiempo también, ya para los 90, él volaba helicópteros. Desde Herrera se volaba cuando estaba el aeropuerto ahí. En los 50 y los 60, Radio Televisión Dominicana 4 usaba cámara 16 milímetros para los noticiarios, y algunas volaron en aviones, etcétera. Camilo Carrao tiró 35 milímetros para retos desde helicópteros. Aquí algunas fotos aéreas del 55, justo como cuando la Feria de la Paz se acababa de hacer. La Feria Ganadera está ahí recién nueva. El Hotel Jaragua es ese. Y el Agua y Luz. Fotos surtidas de la ciudad. Eso en el 65, desde helicópteros, tomas de fotografías de militares. Entonces, pues, llegamos a nuestros días. Los drones se dividen en varios segmentos de negocio. Quizás el primero y el que más madurez tiene es el militar. Los drones militares que son de ala fija, son de gran uso en el mundo por los ejércitos de Estados Unidos, etcétera. Irak tiene un dron muy interesante, etcétera. O sea, esa tecnología ha avanzado mucho. En términos de proyecciones, ustedes ahí pueden ver que, por ejemplo, durante el año 2008, en Estados Unidos, drones comerciales se vendieron 274.6 millones de unidades, que produjeron 5.8 billones de dólares. Y ese pronóstico, como usted ve ese crecimiento, todavía estamos en el 18, fíjate todo lo que falta, hasta el 25, es el desarrollo del negocio basado en drones. De ese panorama mundial, desde el 2014 hasta el 2025, por aplicaciones vemos que las aplicaciones principales, como la filmación y fotografía, inspecciones y mantenimiento, cartografía, etcétera, como ustedes leen ahí, pero como usuarios finales, lo que van a hacer más uso son las personas que trabajan en agricultura, el delivery y la logística. Ya sabemos que Amazon quiere despacharnos nuestros paquetes inmediatamente con drones, etcétera. Usuarios que tienen que ver con energía, principalmente logística, de poder evaluar áreas donde haya posibilidades de generar energía, media y entretenimiento, que hoy en día todos sabemos que todas las películas tienen por lo menos una toma aérea, sea de un helicóptero, un avión o un dron. Muchas veces es un dron. Bienes raíces y construcciones en términos de venta.
Es muy popular en bienes raíces usar drones para mostrar propiedades para venta. Aquí es muy popular, por ejemplo, en las terrenas, hay gente que anuncia sus casas con tiros de drones, etcétera. En Estados Unidos, muy popular. Y la seguridad y cumplimiento de ley, o sea, vigilancia a través de sistemas aéreos. Entonces, nosotros tenemos como coinvitado a Valentín. Valentín es un pionero de este mundo, de los drones, etcétera. Yo termino con esa foto, que es parte de lo que hacen los drones, que son los paisajes aéreos. Es parte de lo que es la fotografía, el entretenimiento, vamos a decir. Y con eso, pues, yo termino y que arranque Valentín. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Leo. Ahora les voy a presentar a Valentín Colón. Valentín nos acompaña esta noche y es ingeniero en electrónica y comunicaciones, profesional de los medios audiovisuales en los campos de televisión y cine, pionero en los primeros vuelos de drones en la República Dominicana, desarrollador de plataformas robóticas para manejo de la cámara Cable Cam, subdirector técnico de Radio Televisión Dominicana en 1992, propietario de la empresa ABL Tech, Ingeniería Audiovisual, fundada en el 2001, y actualmente representante de marcas como Panasonic, Stream Pro Live para la República Dominicana. Muy buenas noches, bienvenido Valentín. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un honor para mí estar compartiendo con personas del corte visual tan interesante como Leo y ustedes en la parte de fotografía. Mi carrera comenzó básicamente más en el esquema de convertirme en el soporte de aquellos visualizadores a nivel de lo que era conseguir imágenes y conseguir el resultado final audiovisual que se quería. Y para eso comencé con una serie de conceptos, o sea, así como Leo mencionaba el tema de lo que ha pasado con la industria, anteriormente poder hacer una imagen, un video o hacer alguna foto era muy costoso, por ahí por los años los 90. O sea, todavía estamos hablando que para hacer un video había que rentar un helicóptero real, $700 la hora, más el equipo, tidal mount con la estabilización para en el caso del video, en el caso de la foto no tanto. Pero era costoso, o sea, realmente muy costoso. Y entonces, asistiendo a ferias internacionales donde yo veía que habían ya approach a equipos de menos costo, con mucha alta tecnología, que nosotros no la manejábamos todavía en ese entonces, donde habían helicópteros a radiocontrol con cámaras instaladas, ahí se crea un tema tecnológico que era, ya estaba disponible los helicópteros a radiocontrol a escala, pero no habían cámaras lo suficientemente livianas para poder usarse en esos equipos, que el tema de la autonomía no fuera una situación. Entonces, ¿qué me mueve a mí? A mí me mueve básicamente la parte comercial a introducirme más en la parte tecnológica y analizar las posibilidades de desarrollar localmente una plataforma, o como le llamamos nosotros, aplatanar ese tipo de servicios en la República Dominicana para nosotros poder expandir nuestro conocimiento y asimismo también comercialmente crecer. Eso hizo que yo entrara en la época de los 90 al mundo del RC. Me volví piloto de helicópteros a radiocontrol. Encontré una familia grandísima, gigantesca, que desde los 70 practica ese deporte, del cual formo parte actualmente como secretario general de la Asociación Dominicana de Radiocontrol. Y llego a ese mundo con ese objetivo de aplatanar ese concepto. No obstante, en los 90 y algo, 96, 94, por ahí, compré mi primer helicóptero a radiocontrol, que era de combustible, un helicóptero de gasolina, y que tenía la capacidad de levantar una cámara con un peso aproximado de 1 libra, no más de ahí, 1 libra o 2 libras promedio. Detrás de eso fue que comencé a seguir con eso. Entonces, ¿qué sucede? Un problema grave
era el tema de la estabilidad. Para el caso del video, para el caso de la fotografía no. Inclusive en los años 2010 nosotros conseguimos, luego de la evolución de los helicópteros de gasolina, los helicópteros a radiocontrol de gasolina, salieron los helicópteros eléctricos, que eran una ventaja porque eran más dinámicos, más transportables y permitían hacer una serie de cosas a nivel de fotografía y video que el de gasolina no lo permitía, por el tema del sucio del combustible, que muchas veces se metía en el lente, se metía en la cámara, o sea, el smoke lleva una porción de aceite que cuando le cae a la cámara es un problema. Los helicópteros a radiocontrol eléctrico nos resolvieron ese problema. De hecho, nosotros llegamos a dar servicio para una empresa española donde realizamos toda la secuencia fotográfica de UTE, Los Cocos, que fue el primer parque eólico que se instaló en el país. Nosotros hicimos un promedio de casi 1.200 fotografías secuenciadas cada 25 días para hacer un montaje de secuencia de construcción de todo el andamiaje de lo que se hizo en UTE. Eso lo hicimos en ese momento con un helicóptero a radiocontrol. Entonces, ¿qué sucede? Que luego yo en un viaje que di a Estados Unidos, a una feria del NAP, conocí a un americano que me muestra una imagen que me dejó estupefacto. Me enseñan unas fotos de una gacela a menos de 20 pies de distancia de la gacela. Y yo me pregunté, ¿cómo tú conseguiste hacer eso? Y luego me enseñan una imagen todavía más brutal. Entonces todo el mundo sabe que las gacelas son súper sensibles, perciben cualquier ruido a distancia, y él consiguió con un diseño, en vez de ser un helicóptero de escala, lo que nosotros usábamos que eran 700 milímetros de hélice, consiguió con un helicóptero y hélices de aviones a radiocontrol montarle una cámara Lumix Panasonic, que fue de las primeras cámaras que hacía una buena calidad, pero que la cámara pesaba gramos, o sea, no llegaba a pesar ni siquiera media libra, lo cual hizo posible que él pudiera, con 4 rotores y una estabilidad mecánica, o sea, ahí no existía gimbal de estabilización como los drones de hoy en día, sino que básicamente lo que tenía era una estabilidad mecánica, los motores bien ajustados, el power bien manejado, o sea, y él hacía la parte de pilotear el aparato bastante smooth para conseguir lo que se quería. Yo me sorprendí cuando vi eso, pero vine con la cabeza de este tamaño pensando en la posibilidad que se podía hacer. Y fue el inicio de nosotros para introducirnos a la parte de los drones. De hecho, ya luego, unos 2 años más adelante, las tecnologías comenzaron a cambiar un poquito, salieron las primeras controladoras de drones y fue posible comenzar a hacer, vamos a decir, pininos. Pero yo quería básicamente, comenzando con el esquema, ya que Leo hizo una antesala de la historia de la aviación y la fotografía en República Dominicana, básicamente yo comienzo con el esquema de que el ser humano desde mucho antes tenía la intención de ver el mundo desde arriba. Y comenzaron con la primera fotografía aérea que se tomó en 1858, que es esa fotografía que podemos ver ahí. Es la primera fotografía que aún se conserva, que se tomó en 1858 en Francia. Luego, 2 años más tarde, si me permiten, luego 2 años más tarde, se consigue poner en Boston, a una altura de 1.200 pies de altura. Vamos a ver aquí. Me da un segundito. Ok. En 1960, perdón, se consigue hacer una fotografía de Boston, de la ciudad de Boston, desde un globo. Eso para que tengan una idea de lo complejo que era hacer una foto en esa época. Y luego surge esta idea de ponerle a las palomas unas cámaras diminutas para hacer fotografía.
Y eso evolucionó a un nivel de que eventualmente en la Segunda Guerra Mundial ya habían, por ejemplo, en el ejército se usaban, los alemanes básicamente comenzaron con ese concepto de soltar palomas con cámaras para poder hacer el tema de espionaje. Entonces, comienzo con ese esquema porque básicamente lo que sucede ahí es que ese interés por ver la infraestructura terrestre desde el aire, sea para los fines de detalle, para los fines de investigación, para los fines de espionaje, hace que el mundo se vaya moviendo hacia allá. Entonces, es más la industria militar la que comienza con ese concepto de la construcción de un equipo o una aeronave que pueda ser tripulada de manera remota. Valga la aclaración, luego de los 1860 sale Nicolás Tesla y crea el primer radiocontrol para poder manejar a control remoto una aeronave. En ese momento aeronave a escala, básicamente. Y es donde entra el tema del aeromodelismo, que luego de esto sale un deporte que se practica en nuestro país desde los años 50, que es volar todas las réplicas de aviones y ese tipo de cosas de modo real, con todas las condiciones correspondientes de vuelo de una aeronave real, o sea, aerodinámica, peso, autonomía de vuelo y una serie de cosas interesantes. La industria evoluciona y nace después de muchos desarrollos de otro prototipo. Quise poner básicamente aquí lo que es el concepto del dron más fructífero de los Estados Unidos, que es el MQ-9, el Reaper. Es el dron que ha ejecutado más misiones con éxito, performance, capacidad de autonomía de vuelo, carga, o sea, es el monstruo de los drones. Entonces, es aquí donde yo quiero entrar al tema de que dron no es solo, cuando aquí se habla de la palabra dron, se ve un aparatito blanco con 4 hélices. Entonces, el concepto del dron es básicamente una aeronave a escala manejada de manera remota, con la capacidad de ejecutar vuelos autónomos y con la capacidad de portar una serie de herramientas que pueden eventualmente ser utilizadas tanto en el tema de la investigación como en el tema de las guerras. En esa misma temática surge en el 2000, vamos a ver acá. En esa misma temática, luego de la salida de estos, realmente se creó una separación. Por ejemplo, el cine en los 2000 reclamaba tener un equipo para hacer las imágenes de video con la estabilidad correspondiente. Valga la aclaración, y como lo dije al principio, hacer fotografía era más sencillo que hacer video por un tema de las vibraciones de las aeronaves, fuera helicóptero, fuera aviones, y era mucho más costoso. De hecho, yo mismo llegué a comprar un aparato que lo tengo guardado en mi almacén, que me costó $7,000 solo para estabilizar un axis de la cámara. Se le colocaba en la parte de abajo de la cámara se cogía de forma handheld en la mano, y uno sentía que tenía que pelear contra el equipo para poder mover la cámara, y eso corregía todas las vibraciones para la parte para la parte de filmación de video. No tanto así, la parte de fotografía era menos exigente en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que ya luego en el año, a ver si lo tengo por acá, a ver si lo tengo acá. Aquí tenemos que, por ejemplo, en el 2000, básicamente, como le refería, drones no solamente es un equipo con 4 hélices, con 4 rotores básicamente.
sino que es un vehículo que puede tener forma de avión, puede tener forma de helicóptero, puede tener forma de dron per se, como se, cuatrimotor, como se le llama, puede ser cuatrimotor, puede ser de 6, puede ser de 8. Y la definición básica es un equipo no tripulado, utilizado para el ámbito militar, vigilancia y ese tipo de cosas. Como ya les hice referencia, la primera fotografía fue tomada en el 1860 y en el 1903 se comenzaron a utilizar palomas para hacer este tipo de ejercicio. Los drones en la fotografía y el video, con la incursión del RC y en la industria fotográfica, los costos de sus resultados, como le acabo de mencionar, hay una industria que hay que quitarse la toalla, quitarse el sombrero delante de ese señor. Se llama Frank Wang. Frank Wang fue el fundador de la compañía DJI Technology de China. Este señor consigue en el 2006 diseñar el primer dron estable para filmación de video con lo que le llamamos nosotros un gimbal. El gimbal no es más que una pieza que controla los axis con motores brushless. Él consiguió con esa tecnología tener una superestabilidad en los movimientos de la aeronave que no se transfieran a la parte de la cámara. Fue fundado en el 2006 DJI y todo el mundo sabe que DJI es la fábrica matriz de todos esos niveles de venta que tiene hoy en día el mercado de los drones gracias a los diseños que ha hecho DJI. Entonces, luego que sale DJI, nosotros lo que tratábamos de llegar al punto de diseñar algo que se pareciera o que hiciera el trabajo del dron, dijimos, bueno, si ya la rueda está hecha, tenemos que utilizar lo que hay. Entonces, en el caso de nosotros, le voy a mostrar aquí el primer vuelo que nosotros hicimos en el 2010, 2008, con un dron de diseño local. Esas imágenes que ustedes están viendo ahí son imágenes básicamente, déjame bajar un poquito el audio aquí. Esas imágenes que ustedes ponen ahí fueron imágenes del primer dron que nosotros volamos súper estable, que nos permitió trabajar la imagen con esa estabilidad como la ven ahí, autonomía de 10 minutos de vuelo más. Y fue una de las primeras implementaciones que nosotros conseguimos hacer. Y ahí es donde menciono que el proceso de DJI vino a traer productos que eventualmente eran de consumo de todo el mundo. Ese fue el primer dron, lo podemos ver aquí en pantalla. Ese fue uno de los primeros drones que nosotros conseguimos lograr unas imágenes estables. Lo guardo como recuerdo, básicamente, pero como todos conocemos, luego que sale DJI, sale con un ejército de productos, entre ellos el Phantom, la familia Phantom con el Phantom 3, Phantom 4 y así por demás, que se convirtió en la plataforma idónea tanto para fotografía como para video por su estabilidad, portabilidad, costo y precio. Y luego del Phantom, en un corte un poquito más industrial, sale un caballo de batalla que era el Inspire One. El Inspire One es un aparato bastante estable. Nosotros llegamos a hacer imágenes sumamente interesantes con este equipo. Y era otro mundo definitivamente. De hecho, estas imágenes que ustedes van a ver aquí ahora son imágenes. Todos los días abrazo con mis olas la isla. A ver aquí. Estas imágenes que ustedes pueden ver ahí son imágenes completamente hechas con el Inspire One en la zona de Bahía de las Águilas, Bahía de las Águilas, todo el sur nosotros lo recorrimos haciendo estas imágenes.
todas esas imágenes que ustedes vieron ahí fueron hechas con este aparato, que en ese momento era el caballo de batalla, pero luego salió la segunda versión de ese equipo, que es el 2. El Inspire 2, que es ese señor que está ahí, con una nomenclatura técnica mucho más amplia, autonomía de batería, doble batería. El Inspire One solamente tiene una sola batería, y de hecho es un aparato que inclusive sacó de mercado otros equipos ya de DJI con más prestaciones, como el Matrix 600, que era de 6 hélices y con una autonomía y capacidad de carga aproximada de 15 libras, el cual se utiliza mucho para el tema de la parte de cine, con otro tipo de gimbal y otro tipo de requerimiento, pero es un equipo bastante robusto. Y el que más ha tenido presencia es este señor que vamos a ver aquí, que es el Mavic. El Mavic es el equipo por excelencia para los fotógrafos por su portabilidad. Eventualmente es más factible para transportarse por una razón muy interesante, que es el tema de que las baterías de LiPo tienen una prohibición de vuelo en aviones comerciales, a menos que no tengan hay una regulación básicamente para eso. Y si se puede llevar, por ejemplo, en el caso del Mavic, se puede importar en el mismo maleta del carry-on que se lleva en el avión, y es menos voluminoso, lo que hace que sea más factible a la hora de transportarse con él. Luego sacaron el Mini Mavic, por igual, que es un equipo mucho más portátil. Las bondades de este equipo son increíbles, o sea, la cámara tiene una resolución de grabación de 4K 60 cuadros, o sea, a nivel de video, la imagen, imagínense una imagen en 4K para una fotografía, es algo increíblemente brutal para un aparato del corte de no más de $2,000 y pico de dólares el costo. O sea, que real efectivamente los drones vienen a comportarse como una herramienta vital para los fotógrafos, tomando en consideración lo que decía Leo, que ya cualquier proyecto demanda tener fotografía aérea y con una calidad como la que eventualmente se puede conseguir en estos aparatos. Es importante decir lo siguiente: cualquiera sube un dron al aire. Por eso yo exhorto a aquellas personas que quieren hacer fotografía aérea, primero convertirse en piloto de drones. El proceso es sencillo, es simple, pero cuando usted comienza a conocer los elementos correspondientes para volar un dron, sea cualquier dron que sea, primero protege más su equipo, vuela con las regulaciones correspondientes, se va al terreno y hace una visualización básicamente de lo que representa usted volar un equipo sin poner en riesgo a terceros y básicamente conseguir lo que se quiere, que es conseguir el mejor material, la mejor imagen, la mejor fotografía, y de esa manera poder lograr su objetivo. Ya luego de mencionar lo que son los productos de DJI hasta lo que es el Mavic, ha surgido un nuevo esquema de vuelo dentro del concepto. Nosotros, la mayoría de los fotógrafos conocen el tema de lo que es la fotografía con los drones convencionales, pero nosotros lo que practicamos el aeromodelismo, nos introdujimos en una técnica hace más de 2 años que surgió y es una industria, que es la de los drone racing. El drone racing, a diferencia del drone convencional, es un drone que tiene características de vuelo completamente diferentes. Eso que ustedes ven ahí es un drone racing, pero con el acople de una cámara GoPro para asuntos de filmaciones. Originalmente, cuando salió el racing, se hacía con esa cámara, se hacía solo con la cámara FPV, que debo de mencionar que el concepto FPV es como su nomenclatura lo determina, que es el vuelo en primera persona. O sea, la idea es que usted está volando su dron, su avión,
como si fuera el piloto y visualiza desde el aparato cuál es su dirección y cuál es el esquema de lo que está viendo. Es algo muy parecido a lo que se hace con los drones para fotografía, que cuando lo colocan en la tablet o en los celulares. Lo único que en este caso, en vez de una tablet, nosotros utilizamos unas gafas que tienen dos monitores que se acoplan visualmente, y nosotros volamos básicamente mirando solamente esas gafas. Por eso en ese caso es importante los enlaces que tiene con el aparato, porque si usted pierde el enlace de video, perdió el aparato. Y generalmente los drones racing no tienen lo que tienen los drones de fotografía convencionales, todos los drones de Mavic, Mavic, Inspire, todos tienen el posicionamiento de GPS, lo cual hace que el aparato tenga una capacidad de recuperación que si usted lo perdió visualmente, le da home return y el aparato pueda subir a una altura, retornar al punto de inicio donde el aparato despegó. Esto no ocurre con estos drones. Estos drones, el vuelo es visual, no tienen, se le puede colocar, pero por un asunto de peso, los pilotos no se lo colocan y lo vuelan básicamente, podríamos llamar que es un vuelo manual, es un vuelo más práctico, es un vuelo que hay que tener un poquito más de capacidad de vuelo para poderlo ejecutar, pero está marcando el antes y el después de las tomas de drones. ¿Por qué? Porque con estos drones, los drones racing, con cámaras insertadas como estas, podemos hacer algo tan importante, interesante como esta fotografía. Ahí básicamente lo que ustedes están viendo es un avión a escala, un avión de FON, volando RC, lo está volando un piloto y lo está persiguiendo un drone racing con la capacidad de filmar video y hacer fotografía. Entonces, en esa misma temática podemos ver esta otra foto con otro ángulo donde podemos ver el segundo dron que está siguiendo el avión con una perspectiva sumamente interesante, que si no fuera por un aparato como este, como el drone racing, fuera imposible ejecutar esa fotografía. Dentro del esquema de drone racing nació lo que le llaman el Cinewood. Si ustedes observan, este dron tiene básicamente cubiertas las hélices, la tiene protegida para poder hacer tomas en áreas donde no pueda dañarse o no pueda dañar a un tercero y poder hacer una toma más cercana. Si se fijan, esa cámara pequeña que está en el centro, color naranja, es la cámara FPV, lo cual entonces lleva una cámara secundaria arriba, que es la cámara que lleva la filmación final de este equipo. Y en esa temática, básicamente, es que se ha ido moviendo la industria de los drones. Nosotros hemos ido aprendiendo sobre la marcha, hemos comenzado proyectos que cuando vemos que ya lo desarrolló una fábrica como DJI, hemos dicho, bueno, hicimos el intento, nos sentimos satisfechos con haber hecho lo que hemos hecho. El crecimiento de la industria es bastante, porque como dije al principio, el poder hacer y realizar tomas aéreas como de este formato y de este tipo, con aparatos de costos mínimos, ha movilizado bastante la industria. Mi recomendación a los fotógrafos que quieran incursionar en ese tipo de cosas, en ese tipo de fotografía, como dije al principio, cualquiera sube un dron, y más, por ejemplo, de los drones que tienen localización de GPS, pero hay que hacer un trabajo paralelo. Ser piloto del equipo como tal, que cuando usted llega a un sitio, usted comienza a ver, primero hace un análisis, inspecciona el lugar, si tiene cable, si no tiene cable, qué objeto tiene, a qué altura puede volar, por dónde puede hacer los planos, la parte de la autonomía de su equipo para saber a qué distancia se puede ir a hacer una fotografía. Yo he visto prácticas que yo las considero no prudentes, que es vuelos a distancia extrema, donde tú pones en riesgo el equipo.
sin necesidad. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de trabajo de filmación o fotografía, siempre vamos a hacer un levantamiento, e inclusive lo hacemos en horas donde podamos definir el escenario de lo que sucede, torres, edificios, si volamos, por qué parte volamos, si podemos retornar, por qué parte podemos retornar, y básicamente ese concepto. Ningún conocimiento está de más. Yo creo que si un operador de cámara, un fotógrafo, aunque su objetivo principal es conseguir esa imagen óptima que quiere, si lo acompaña de una profesionalización en la parte de ser piloto de drones, yo creo que el recurso que puede tener es mucho mayor. Tendría básicamente dos funciones en una que cuando la mezcle los resultados van a ser sumamente interesantes. Y en ese sentido es sumamente importante. Yo puedo, por ejemplo, traer a colación que hace un par de semanas nosotros tuvimos vamos a decir, un pequeño reto de hacer unas tomas que eran un poquito difíciles, y yo entendía que hacerlas solo no era lo más factible, por lo cual me doté de un equipo de 2 compañeros para manejar mejor el esquema. Y de esa manera hicimos la grabación a la hora, como el director de fotografía la quería, y conseguimos lo que el director de fotografía quiso realmente que se hiciera en ese sentido. Con esto yo cierro mi exposición. Si hay alguna pregunta al respecto, con el tipo de recomendaciones sobre el tipo de drones o algún tipo de fotografía, o sea, yo creo que hay mucha información que muchos la conocen, o sea, y yo creo que la industria, los chinos han dirigido muy bien la industria, porque saben que un blanco de público de fotografía no es, por ejemplo, el blanco de público de cine, donde un dron ronda quizá los 5 o 6 mil y pico de dólares con más requerimientos. Y han hecho básicamente drones asequibles, costo efectivo, drones que sean fáciles de transportar y que eventualmente aquellos fotógrafos que andan en zonas urbanas les es sumamente útil. Por la portabilidad que demanda. De hecho, tengo muchos amigos fotógrafos, entre ellos el señor Héctor Vilorio, que hay que quitarse el sombrero porque el señor ha logrado implementar el esquema fotográfico con los drones muy profesionalmente. Y yo entiendo que es un complemento interesante y viene a revolucionar el mundo de la fotografía aérea, que es otra óptica, es otro punto de vista. Con esto yo concluyo. Muchísimas gracias, Valentín. Luego de darnos esta charla magistral que ha sido muy ilustrativa para los que no tenemos experiencia o hemos visto apenas volar drones, y de verdad que ha sido muy ilustrativa y le agradecemos sinceramente. Hay muchas preguntas que han surgido y voy a permitirme comenzar con la primera. Es la permisología y la ley. Preguntan dónde hay que sacar permiso para volar un dron en República Dominicana. ¿Me permites, Leo? Sí, sí, claro que sí. Okay. Mira, un punto que no mencioné es que yo fui de los cofundadores de lo que es la Asociación Dominicana de Drones, de Operadores de Drones. Fui secretario por un año, ayudé a organizar la institución, trabajamos muy de cerca con el IDAC. Básicamente, el IDAC es el ente regulador del tema de los vuelos de drones, de los permisos de los lugares donde hay que volar. Algo importante que hay que tomar en consideración es que todos los aeropuertos tienen una zona de 5 millas de no-fly zone, como le llaman, no vuelo. Entonces, DJI se ha protegido bastante con eso y en su software ha agregado todas esas zonas en todo el mundo para que sus drones no puedan despegar a menos que no se haga un proceso de permisos. O sea, aquellos profesionales que saben que tienen que hacer una foto aérea en el Aeropuerto Internacional de las Américas, por obligatoriedad tienen que pedirle un permiso al IDAC, y ellos con ese permiso del IDAC solicitar a DJI un permiso para poder levantar ese dron en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Eso es
con el tema de poder regularizar el esquema de que cualquiera meta un dron a un aeropuerto y cause algún tipo de accidente. De igual manera, hay una, como mencionaba yo al principio, hay una regulación que define cuándo un dron tiene que tener un permiso por tema de peso, y toda esa información la tiene el IDAC en su página, en su portal. Y de hecho, nosotros como asociación tenemos un grupo, que es la Asociación de Drones, donde compartimos muchas informaciones referente a los nuevos esquemas del IDAC. El IDAC ha trabajado muy de cerca con personas como Pedro Braudio Álvarez, que es el presidente actual de la asociación, con Moisés Arias, que es una de las personas que también trabaja dentro de la asociación y es uno de los asesores del 911 en temas de drones. O sea, hay mucha información que la gente la puede conseguir directamente en los portales y orientarse en ese sentido para saber cuándo necesita o no un permiso. De hecho, como vuelvo a reiterar, dependiendo del tamaño del dron, va a requerir o no un permiso, y dependiendo de la zona donde lo vaya a volar, por igual, puede ser que necesite desbloquear el app para que le permita volar en esa zona. ¿Qué debo tener en cuenta antes de comprar un dron? Yo diría que lo primero que tiene que... Con las dos vertientes, si es para uso profesional o si es para uso personal u ocio. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si es para ofrecer el servicio, evidentemente siempre habrán clientes que tendrán una gama un poquito más alta, pero siempre quedará la opción de que usted tenga un dron básico para usted dar los servicios que necesite, y si hay un requerimiento más alto, hay empresas locales, como el caso de la nuestra y otras empresas más, que tienen la opción de renta del equipo, lo cual haría que si hay un proyecto, usted no tenga que comprar un equipo por un proyecto, sino que eventualmente pueda contemplar el esquema de renta. De igual manera, eso sucede con muchas empresas que vienen de Estados Unidos aquí, que buscan rentarlo aquí para no tener que transportar y tener, básicamente vienen y piden copiloto y pilotean aquí y lo manejan de esa manera. Pero básicamente es saber a qué mercado se dirige, cuáles son los requerimientos de ese mercado, si eventualmente van a crecer. Pero yo diría que básicamente el Mavic se ha convertido en el equipo que abarca todas las necesidades básicas, calidad en imagen, y yo me atrevería a decir que el 80% de quien hace fotografía está trabajando con Mavic, básicamente. Puede ser el Mavic Pro o puede ser el Mavic Mini, que es básicamente lo que están utilizando. Por lo mismo que hice referencia, portabilidad y una serie de cosas. ¿Qué cantidad de megapíxeles permiten esas cámaras del Mavic? Hacen hasta 4K. Y en el esquema de video manejan 24, 60 cuadros. O sea, que estamos hablando de una imagen bastante interesante. Pero la cámara es una imagen muy buena. Normalmente los Mavic, el Pro y el Pro 2, la imagen que hacen es de 20 megapíxeles. En el caso del Mavic Mini, tira video en 2.7K máximo, y la imagen es los mismos 20 megapíxeles. Excelente, preciosa imagen, el video es fabuloso. Yo quiero añadir al concepto del dron cuando se inicia, que hay un factor muy interesante que, tal como Valentín ha recalcado ya varias veces, quien vuela un dron es un piloto. Tienes que aprender a volar tu aeronave, es una aeronave. Y esa aeronave tú debes ser hábil manejándola y entender los aspectos que afectan a esa aeronave una vez está en el aire. Entonces, uno de los factores que más afecta cuando está en el aire es el viento. Y lo que decía Valentín, de que tú no debes volar a extremos esas naves porque podrían eventualmente no volver. O sea, una de las estrategias más simples, más practicadas, que los pilotos de aviones también hacen, que es volar en contra del viento. Si tú estás en un área donde hay mucho viento, te vas a volar
en contra del viento y vas a volver a favor del viento para que te ayude de poder volver si que se te termina una batería y se te pierde un equipo. O sea, esas son de las cosas que poco a poco tienes que pensar primero. La fotografía viene después, es un accesorio de ese pilotaje, pero tienes que poder pilotearlo y recuperarlo. Entonces, la parte de la ley, yo puedo compartir mi pantalla otra vez. Déjame ver si esta vez me es más simple. Ahí lo están viendo. Sí. La resolución 08215, que es la que regula el uso y operación de los sistemas de aeronaves piloteadas a distancia, dice específicamente en la aplicación, las disposiciones para contestar una pregunta que se hizo. Toda persona o entidad que realice operaciones aéreas con aeronaves no tripuladas con peso superior a las 4.4 libras, o sea, 2 kilos hasta 5.5 libras, que son los 25 kilos. Ese es el umbral de las licencias que se necesitan. Una vez usted pasa de los 2 kilos hasta las 55 o hacia arriba, necesita tener una licencia de pilotaje. De las 4 libras hacia abajo, no. Los Mavic están en el área de las 4 a 4.4 libras, son más livianos de las 4 libras y por consiguiente, volar Mavic y Mavic Pro no necesita licencia, pero drones más grandes como los que nos ha mostrado Valentín, sí. O sea que esa es la resolución, eso está en el internet, puede bajarla y bueno, ahí está la guía. Leo, permíteme hacer una acotación a lo que tú estás comentando ahí con el tema para que la gente lo interprete claro. El tema de que el IDAC no exija una licencia por el peso del dron no te exime de que el mismo dron, como tal lo dije ahorita, en el software va a siempre estar bloqueado en la zona de no-fly zone. Sí, y si necesita hacer una imagen, necesariamente tiene que desbloquearlo con un permiso de DJI para que entonces en esa no-fly zone tenga acceso a poder hacerlo, sea sin licencia o con licencia, o sea, de 4. Yo hago una anécdota de algo que me pasó a mí en Punta Cana, que a mí me tocó un carnaval de Punta Cana, y cuando llegamos allá, pensando que estábamos fuera de los límites del aeropuerto de Punta Cana, coincidencialmente estábamos en el mismo borde del no-fly zone y no pudimos subir el dron. Se nos ocurrió enganchar el dron en un trozo de luces y hacer la toma cenital de todo lo que pasaba en la calle para no dar el viaje gratis, pero por esa previsión eventualmente no pudimos levantar el dron. Nos pregunta José Saint Bovea, ¿quién fue el primer dronero dominicano como tal? El primer dronero dominicano, habría que salir a buscarlo, a ver. Ok. Porque, mira, alguien me hizo esa pregunta hace unos meses atrás y yo decía, bueno, busquemos en YouTube quiénes han subido imágenes trabajando con drones correspondientemente. De hecho, tengo una anécdota de un operador muy solicitado actual, que él cuando me encontró hace 10 años atrás o 12 años atrás con un dron, me dijo, no, a mí eso no me sirve. Y hoy en día, su trabajo depende de los drones. Okay. Pero constancia de quién fue el primero, yo diría, bueno, yo particularmente inicié un proceso antes de que existiera DJI. No me considero el primero, no sé quién otro lo haya hecho en esa época, pero como dije al principio, motivado por la necesidad del mercado y el mercado donde yo me movía básicamente de tener resultados en ese sentido, yo comencé un proceso que de hecho ahora de chiste yo subo a veces las controladoras que yo tengo, que son casi 5 veces el tamaño de las controladoras actuales. Y ya eso yo tengo eso guardado como un museo, porque estamos hablando de 12 años atrás y los resultados que tuvimos fueron bastante agradables. Nos preguntan que si aquí hay alguna escuela de drones que se especialicen en video
porque la mayoría de los pilotos de dron no dejan fluir naturalmente el tiro. Lo mismo que mencionábamos yo y Leo al principio, donde yo digo, cualquiera sube un dron, pero el concepto fotográfico del movimiento, de la fluidez, como le llamamos nosotros, hay que entender un poquito más el audiovisual. Entonces, es un complemento entre piloto, fotógrafo o videógrafo. O sea, hay que entender, porque por ejemplo, así mismo como un fotógrafo en tierra busca los ángulos correspondientes para tener la fotografía perfecta, en el aire hay que hacer lo mismo. Y por eso hay que tener la capacidad de manejar eso. Escuelas, nosotros cuando vimos que el mercado DJI lo estaba tomando, decidimos cambiar el esquema de nuestros servicios y pasamos a dar entrenamiento. Nosotros, por ejemplo, hemos dado entrenamiento a operadores de medios de comunicación, que lo convencimos del concepto, primero por ser medios de comunicación, que tenían que tener pilotos calificados. Y hay un tema de la práctica, de llevarnos ese piloto a un campo de vuelo de Jovilán, por ejemplo, y por primera vez comenzar a hacer lo que llamamos los pininos de vuelo, porque eventualmente, como siempre hemos dicho, si tú no puedes controlar un aparato a 4 pies, no lo vas a controlar a 1000 pies de altura, porque primero la adrenalina es otra. O sea, después que ya tú tienes un aparato a una altura, y hay algo importante, por ejemplo, el tema del FPV es algo muy interesante y el concepto de vuelo de referencia, como lo tienen los equipos de DJI, hace que uno vuele más seguro, porque de repente tú te llevas tu equipo, y algo que tengo que comentar ahí es que cuando el IDAC habla de línea visual, se refiere a que todo el tiempo el piloto debe de tener en línea de vista su aeronave, que no la debe de perder cuando se hace ese tipo de vuelo, que no es igual al vuelo FPV. Ya el vuelo FPV es otra cosa. Y para cerrar la pregunta, sí, lo que sucede es lo siguiente: operadores de drones se han convertido en entrenadores. ¿Entiendes? Entonces nosotros mismos, por ejemplo, en la empresa abrimos un renglón de servicio de unas 10 horas de vuelo con aparatos propios de nosotros, que el cliente puede sentirse en la seguridad de que si lo rompió o pasó algo, se repara con $50, pero le garantizamos que luego de 10 horas va a tomar el vuelo en los drones con otra perspectiva y con otro concepto. Nos preguntan, hay algunos que botan el GPS. Yo tuve un Phantom 3 y se perdió por más return home. Nunca volvió y tenía cámara con gafas. ¿Qué pasa ahí? El tema ahí sucede lo siguiente. Recuérdense que la tecnología va mejorando. Los drones Phantom 3 fueron de los primeros que salieron, y la cantidad de lectura de GPS que tenían, de igual manera el lector de GPS no es el mismo que usa, por ejemplo, el Phantom 4, que tiene una versatilidad mayor que lo que tenían anteriores. Y sí, es cierto, hay muchos Phantom perdidos, porque hay mucha gente que se confió en el tema del GPS y de que lo iban a traer si lo perdían. Y algo que hay que tomar mucho en cuenta también es que con aparatos tan pequeños, el tema del contacto visual y el vuelo a altura es difícil, porque se pierden con facilidad. Nos pregunta Héctor Lachapelle, ¿hay algunos factores que influyen dentro de parámetros para hacer el retorno a casa, como el viento, distancia y conectividad con los satélites? Es delicado. Dice Héctor Lachapelle, tengo un Mavic Mini y lo trato con mucho cuidado porque he visto algunos casos, sí. Dice José María Ponte, el estudio senior realizó fotografías aéreas de la ciudad de Santo Domingo y Montecristi entre 1914 y 1924. Creo que Leo abordó un poquito referente a eso, porque en ese momento teníamos la intervención norteamericana y fue importante en el caso de Senior, que pudo hacer las primeras fotos aéreas de Santo Domingo y la ciudad de Montecristi, donde habían dos emplazamientos importantes de los marines norteamericanos.
Sí, muchas gracias, José. Interesante información. Acuérdense que el Centro de la Imagen es custodia de una importante parte del archivo fotográfico de Alfredo Señor La Paz, quien nació en Curazao, pero nacionalizado dominicano. Carlos Yunen dice, IDAC es el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Para los que no lo entienden, es I latina DAC, IDAC, Instituto Dominicano de Aviación Civil. Nos preguntan precio estimado de los FPV. Básicamente, el FPV consta de lo que es una cámara, una microcámara, con una calidad bastante interesante, un transmisor y las gafas que son de recepción. Estamos hablando de que solo el equipo FPV ronda entre las gafas $300 y pico, más la cámara y el transmisor. Estamos hablando de quizás $100 más, serían $400, 350, $400 promedio. Déjame hacer algo que mencionó una persona importante. Por ejemplo, yo prefiero volar un Phantom 4 a un Mavic. ¿Por qué? Porque recordemos que el tema del vuelo tiene que ver mucho con velocidad de viento, aerodinámica y autonomía. Entonces, el Phantom 4 vuela en condiciones de viento que el Mavic tiene que pelear mucho. Entonces, cuando un dron tiene que pelear mucho contra el viento, el rendimiento de la batería se reduce. Y es algo importante porque, por ejemplo, todos los sistemas de drones tienen protección de batería que usted le fija a qué nivel usted quiere que el dron le dé batería baja. Puede ser un 25%. Yo nunca he bajado mi nivel de un 25%. Hay mucha gente que lo ha bajado más de ahí, pero eso va en detrimento del maltrato de la batería y por ejemplo, que hay que tomar mucho en consideración lo siguiente. Si yo llego a una playa a hacer una imagen como esa y tengo un viento de frente demasiado duro, evidentemente no me puedo ir mucho a la costa porque me estoy poniendo mi equipo en riesgo. Y es importante el tema del viento, definitivamente. Ahí hay que guardar la relación entre viento y autonomía de vuelo y las baterías. Algo importante también que hay que tomar en cuenta es las baterías de los drones actualmente, que son las baterías más livianas que se están utilizando, son las lithium-ion. Son baterías que eventualmente son muy sensibles a la temperatura. Hay que usar, bueno, básicamente ellas tienen un controlador que le permite controlar, por ejemplo, la carga cerda por cerda y protegerla de un exceso de corriente para que no se dañen. Pero las baterías se pueden dañar por temperatura si no se guardan en las condiciones de almacenamiento. Básicamente, a una temperatura determinada que lo requiere el fabricante. Y si se sabe que el equipo no se va a usar por mucho tiempo, hay una carga de almacenamiento que es la que debe usar. O sea, el piloto como tal tiene que estar encima de su equipo constantemente. Y yo sé que de repente algunos clientes, algunos que ofrecen servicios, se la puede presentar una situación donde digan, bueno, me llamaron rápidamente para hacer una toma mañana a las 6 de la mañana y el equipo está guardado y no está en las condiciones correspondientes. Es importante siempre hacer lo que nosotros le llamamos en aviación real el checklist. O sea, el checklist es que tú vas a verificar todos los elementos correspondientes que te van a garantizar que tu vuelo va a ser un éxito. Juan Hernández dice una pregunta para Leo. En el Zoodome, Zoológico Dominicano, ¿se puede usar el dron? ¿En cuáles áreas está permitido y si lo están? Yo en realidad no sé si Sodom permite que se vuelan dron o no, pero mi parecer es que no deben dejar que se vuelen dron en el área por una razón en especial. Los animales salvajes o sueltos le tienen miedo a los drones. Hace unas cuantas semanas el grupo de los fotogrupos en la forma de Marvin del Cid y Eladio Fernández conversaron sobre la ética en el uso de los drones para fines principalmente de conservación. Y uno de los problemas con el uso de drones con animales salvajes es que uno los ve normalmente en huida, principalmente los flamencos. Siempre se ven las fotos de los flamencos volando todos juntos, bien bonitos, y lo que están es asustados, hacinados, porque los drones suenan duros, se le están acercando mucho, etcétera, etcétera. O sea, en el Parque Zoológico Nacional
Hay un área tranquila, de bajo ruido, donde los animales en cierta manera, en cierto grado, entienden que están libres de interferencia humana. Si uno le vuela un dron por encima, pues eso cambia drásticamente. Yo entiendo que no se debe volar dron en el Sodón en ninguna parte. Leo, dijiste fotogrupo, era Fotoguardianes de la Los Naturaleza. fotoguardianes de la naturaleza, perdón. Bueno, pero fotogrupo es un gran... Carlos, Sí, Carlos, sí. aprovechando esa pregunta que estás haciendo sobre el zoológico, a mí se me quedó, déjame ver si la tengo aquí. Sí. Yo quiero que veamos esta imagen, que es una imagen definitivamente brutal. Eso que ustedes están viendo ahí es un microdrón que tiene la capacidad de volar donde se posan más de 2 millones de mariposas. El dron está construido de una manera que no es dañina a las mariposas. Se pueden posar inclusive encima del dron. Y fíjense cómo el dron puede acercarse a ellas tan cerca de él. Y con una calidad de imagen que es la que ustedes están viendo ahí. Muy chulo. Sí, no invasivos de las especies. Sí, sí. Exacto. Me preguntaron también el jardín botánico, ¿cómo ven que se pasan drones por el jardín botánico que luego se van a los alrededores de las casas de Arroyo Hondo? ¿Qué pasa con la privacidad de todas esas casas que rodean el jardín botánico y que de repente tú estás en el patio de tu casa y te ponen un dron arriba de tu casa 10 minutos? Bueno, en Ahí hay Estados Unidos la ley de manejo de drones es mucho más estricta y poco a poco nosotros vamos a llegar a eso. Los drones, como decía Valentín al principio, no se le pueden volar a la gente arriba, no se pueden invadir áreas y espacios personales. Hay muchas regulaciones. Aquí estamos comenzando, como decía Valentín, no se pueden volar drones por encima de gente que no participan del vuelo del dron. O sea, si tú andas con un crew, estás filmando una cosa en un sitio, hay 5 gente y el dron está encima tuyo, pues no hay problema, pero volarlo encima de la calle El Conde está limitado. Que se respete otra cosa, pero está limitado. Mira, otra óptica y es la siguiente. Hay un problema con el tema de la aviación como tema real. El espacio aéreo no es privado. Por ejemplo, yo donde estoy ahora mismo, cualquier dron pasa por encima de mi casa y yo no se lo puedo prohibir. Entonces ya ahí no sé cómo lo van a hacer y cómo lo van a regular, pero el tema es que el espacio aéreo no es privado. Aún sea encima de mi casa, el espacio aéreo es público. Entonces yo no sé cómo lo van a regular ni cómo lo van a hacer. Es cierto que hay mucha gente que hace cosas que no están debidas, como acercarle drones a torres y visualizar cosas que eventualmente no deben de hacerlo. Ya eso es infringiendo una privacidad, ¿entiendes? Pero en realidad ese es un tema que yo inclusive no se ha tocado porque no se ha presentado una situación donde se haga un requerimiento. Inclusive se me olvidó mencionar un esquema que sucede mucho. Por ejemplo, hay espacios restringidos que ya tienen protección para drones. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen un sistema que cuando dice no hay vuelo de drones en esa zona, los drones básicamente el que los suba se lo tumban. ¿Y cuáles son zonas que le anuncian a la persona que va a volar el dron o está en la regulación? Bueno, mira, lo más importante ahí que como piloto de dron o como oferente del servicio, uno siempre hace la investigación de cuál es el espacio donde eventualmente se va a volar para saber si hay algún tipo de restricción y que no suceda lo que me pasó a mí, por ejemplo, en aquellos tiempos en Punta Cana. Y si hay que pedir permiso, hacerlo con el tiempo suficiente para ir al IDAC, que es una institución pública que a pesar de todo tiene unos procesos rápidos, pero que a veces hay proyectos que de repente no se hacen por planificado. Nos preguntan la integración de los drones y los teléfonos inteligentes para visualizar lo que se está captando. Bueno, eso es lo que usa el 80-90% de la gente que usa
el dron para hacer fotografía o el dron como diversión. Que con una app bajada al celular ya haya un link de enlace y tú puedas visualizar la cámara y poder volarlo de forma visual en el celular. Y además de eso, pero más que visualizar lo que tú estás haciendo, también tú tienes ahí todas las instrucciones de vuelo que son sumamente importantes, que no te puedes solamente enfocar en lo que estás viendo en la imagen como tal, sino que ahí tú tienes nivel de batería, dirección del dron y una serie de informaciones que son sumamente importantes para tú saber cuál es el estatus del equipo que tú estás utilizando. Pero en el caso de los drone racings que tú hablaste, ¿no se utilizan con los teléfonos inteligentes? No. Yo voy... Se frizó. En de cámara, las gafas. Ok. Nos comenta José María Ponte, los drones se utilizan además para la agricultura, topografía, para rescate de personas con cámaras termográficas, detectar fuegos en bosque, etc. Y también vemos cómo hoy día se utilizan en China los drones para controlar el coronavirus. Leí un artículo muy interesante al respecto. Y también para actividades agrícolas, como bien apunta José María. Y también para el control migratorio se utilizan los drones. Ok. Este es el tipo de gafas que usan los FPV. Esto reemplaza básicamente el celular en el caso de esto. Básicamente es una gafa que tiene dos monitores internos, tiene un receptor para la parte del transmisor. El dron tiene un transmisor integrado que es el que transmite la señal básicamente pueden ver esta antena blanca que está aquí. Esta antena blanca que está aquí es la antena de transmisión de video. El rango de trabajo es 8.5, o sea, es un rango de frecuencia que no interrumpe con cualquier otro tipo de servicio. 2.4, 5.8 MHz, que es eventualmente donde trabajan este tipo de equipo. ¿Qué rango estimado de precio tiene un FPV? Como dije anteriormente, básicamente esta gafa tiene un coste de 300 y pico de dólares. A eso debes sumarle la cámara, que es esta pequeña cámara que está aquí. Por ejemplo, aquí está la cámara del FPV. Y esta es la cámara que usamos para grabar, que esta es una GoPro. Y, por ejemplo, la condición de vuelo de este aparato, en vez de ser de un aparato normal, como sería un Mavic, que es completamente horizontal, este aparato vuela a esa inclinación, 50 grados de inclinación. Ok. Esa cámara GoPro solamente para video. Sí, esa es la que para el pietaje de video, básicamente. De esa tú no recibes señal. Básicamente, tú tienes la misma cámara de FPV, la tienes colocada de una forma que lo que ves en la cámara FPV es lo mismo que está viendo la GoPro. Y en el caso de que tú tengas un director artístico que te esté dando las instrucciones, ¿va a tener que usar necesariamente la cámara para poder verlo? Sí. De hecho, ahí lo que hacemos nosotros es que le ponemos un segundo equipo con un monitor para que él vea el vuelo de lo que tú estás haciendo. El de internet está bien malo. Ok. Aquí no se oye. ¿Me oigo yo bien, Leo, o no se oye Valentín? No, El mío es tienen que que repetir. Valentín, vamos a repetir lo último que no te leo y algunos amigos no te oyeron. Ok. ¿En qué parte me quedé? ¿O en qué parte no escucharon? Quizás vuelve a hablar lo de la cámara GoPro desde ahí. Okay. Lo que hacía referencia es que, a diferencia del vuelo del Mavic, que es un vuelo horizontal completamente, en el caso de estos drone racing, el vuelo es completamente diferente
diferente porque la idea es que vuelan a 55 grados, dependiendo de cómo el piloto se sienta cómodo. En este caso, la inclinación de esa cámara está ahí a 50 grados. Si se fijan, la parte vertical aquí es que determina la verticalidad de la cámara y que va captando de manera frontal. Y la cámara está puesta, si observan, en la misma inclinación de la GoPro, es la misma inclinación de la cámara FPV, que es una cámara pequeña que está aquí abajo. ¿Qué tiempo de autonomía tiene para volar eso? Esto básicamente son de 5 a 6 minutos, dependiendo del tipo de batería, que son baterías de 4 celdas, 4.500 miliamperes. Pero como nosotros decimos, cuando tú tienes el control del vuelo, cuando tú eres un piloto que ya conoce tu aparato, 5 minutos en el aire es una inmensidad. O sea que nunca puedes perder contacto con el equipo. No, porque si pierdes el equipo visual, estás perdido. Por eso que nosotros nos garantizamos siempre que el equipo, primero también no volamos fuera del rango. Tú tienes un rango de cobertura que inclusive también los equipos nuevos de ahora, los radios, te van pudiendo dar una referencia de que tu señal está bajando para que tú ahí automáticamente o te devuelvas o hagas algo que eventualmente no te provoque perder el aparato. O sea, en buen dominicano, como decimos nosotros, cuando tú llegas a un sitio de vuelo, tú sabes hasta dónde tú vas a llegar y a dónde tú te vas a devolver. Hay equipos que se preparan para hacer lo que le llaman long range o vuelos de largo rango en playas y una serie de cosas. Pero evidentemente esos equipos de long range están sujetos a que si hay un fallo y tú tienes el equipo a 1 kilómetro, lo perdiste. O sea que definitivamente tú recomiendas que primero hay que sentirse seguro como piloto de un equipo antes de aventurarse a explorar y hacer cosas con visos artísticos. Definitivamente. Y por ejemplo, claro, me van a decir, bueno, pero que si yo lo que voy a hacer fotografía, a mí no me interesa convertirme en un piloto racing. Por ejemplo, mi hijo de 14 años vuela racing y por esa razón está el drone aquí. Pero nosotros nos fuimos a hacer unas imágenes artísticas en estos días y él logró hacer algo que motivó a muchos a hacer lo mismo, a comenzar a caerle atrás a los aviones, a hacer un chasing, o sea, como le decimos nosotros, y lo hace con una fluidez que tenemos que reconocer que la edad cuenta mucho. Ahí la juventud de ahora tiene una capacidad bastante interesante. Me preguntan si estos drones son los que se usan para competencia, los racing. Sí, correcto. Son los drones de carrera que ahora mismo, como dije al principio, están emigrando a una nueva versión de lo que le llaman Cinewood. Y es básicamente haciendo esas tomas, que son unas tomas definitivamente que no se hacían, no se pueden hacer con otros drones que no sean estos. Valentín, en tu experiencia, ¿qué tú piensas que sería más útil para nosotros como dominicanos utilizar los drones para ver la arqueología del paisaje, ver la zona donde estamos deforestados? ¿De dónde nosotros como nación pudiéramos sacarle mayor provecho? Yo tengo que hacer un arroz con guandules, digo arroz con maíz. ¿Cuál tú piensas que sería el mayor provecho? Mira, a mí me tocó en una ocasión que me contrató un medio ir a hacer varios levantamientos en los haitises cuando estaban quemando los haitises. Y la herramienta del dron en ese momento fue una herramienta sumamente importante porque la información que nosotros recogimos en esa ocasión, que bien tú podrías decir, bueno, pero lo puede hacer la Fuerza Aérea, pero lo hizo un medio de comunicación para darse cuenta de la realidad de lo que estaba sucediendo con el tema de la quema de los haitises en esos momentos. De hecho, nosotros llegamos en una ocasión a hacer un servicio que fuimos agredidos, donde nos trancaron para no dejarnos salir del área, porque también hicimos unos levantamientos visuales. Yo creo que el dron viene a ser una herramienta sumamente interesante para ver cosas que la gente no la vería si no fuera de esa manera. Claro. A nivel de lo que sería la conservación y eso, como te mostré el video ese que está ahí, son herramientas importantes
que no chocan con el tema de la naturaleza, porque estamos claros, hay sitios aquí que tú prendes un dron y de repente tú estorbas todo lo que pasa en ese entorno, exceptuando que no sean algún tipo de paisaje, ese tipo de cosas. Y yo creo que vamos hacia allá, o sea, la tendencia es esa. Y en el caso de alguien que se quiera iniciar en este mundo, con visos artísticos, ¿tú le recomendarías que invierta un dron X promedio que pudiera costarle para iniciarse a alguien de una manera más modesta, pensando en ocio? Estamos hablando de $1,500 promedio para hablar de un Mavic, $1,000 y pico, $2,000. Y no es un aparato, es un aparato que cualquiera lo puede volar, pero como dijimos al principio, si toma un pequeño entrenamiento que lo puede requerir por vía de la misma asociación de drones, que hay muchas personas que lo ofrecen, si toma un entrenamiento base de entender el concepto de la aeronave, del dron como tal, el trabajo del campo va a ser mucho más completo. Porque va a saber lo que está haciendo, va a saber cuándo puede, cuándo no puede y bajo qué escenario va a trabajar. O sea que tú recomiendas que no aventurarnos a hacerlo sin tener una preparación por lo menos iniciática para poder tener control del equipo y no tirar por la borda esa inversión que vamos a hacer. Totalmente. Porque primero ponen en riesgo el equipo, ponen en riesgo, porque vuelvo y reitero, puede ser el dron más chiquito, pero si un dron le da en un ojo a una gente, cualquier hélice tiene problema. Y en el caso de nuestra ciudad, viene el tema, ¿sí? En el caso de nuestra ciudad que tiene tantos cables eléctricos al aire, ¿cómo proteger un dron y no perderlo ahí? Bueno, ahí viene el escenario. Ahí viene el escenario. Por eso yo hablaba del levantamiento visual que tú tienes que hacer antes de tú volar. Cuando tú llegas al sitio, antes de tú sacar tu dron, tú haces un levantamiento visual, donde tú haces así, mira cuál es la torre más alta, a qué altura está ese cable, porque acuérdate que los drones tienen, algunos de los drones que eventualmente ya están en el mercado tienen sensores de objetos, pero los cables muchas veces no pasan ese sensor. Entonces, ¿qué tienes que protegerte? Que es imposible volar entre cables. De hecho, es irresponsable hacerlo. Yo he visto vuelos que he dicho, no, eso es una falta de respeto hacer eso. Bueno, no sé, Leo, si tú tienes algo más que abundar. Yo creo que hemos cubierto prácticamente todas las preguntas. Si hay alguien que quiera hacer una última pregunta, dice Mayra Johnson, maravillosa ponencia, Valentín es una estrella, agradecida de lo que he aprendido con Leo y Valentín sobre drones. La verdad que sí, yo me uno a esta felicitación de Mayra, porque la verdad que ha sido una charla magistral donde hemos podido disfrutar y conocer que no es tan simple coger, encender e intentar volar un dron así a la ligera. A la orden siempre. Gracias a ustedes. Gracias a los que han estado con nosotros toda la noche. Bueno, pues Valentín, no sé si te quieres despedir. Bueno, un placer. Para mí fue muy agradable recibir esta invitación, participar con ustedes en esto. Estoy a su disposición cuando lo requieran. Y a las personas que estuvieron participando, básicamente buscar información es lo más importante para edificarse claro. O sea, todo es posible y es mejor hacerlo de la mejor manera, o sea, con las reglas correspondientes. Y así van a tener los resultados interesantes que quieran tener. ¿Cómo no? Bueno, pues Valentín Colón, muchísimas gracias. Leo Salazar, muy agradecido por esta participación de ustedes que nos han regalado en esta noche. Les recuerdo que continuaremos el próximo jueves a las 8 de la noche con la charla de fotografía mexicana que tendremos como parte del mes de la fotografía. Muchísimas gracias. Buenas noches.